tardes, 20 horas en punto, y arrancamos con un nuevo capítulo de Hugo Transformación Global. Hoy día, domingo 18 de diciembre, queda nada para que empiece el verano, y yo imagino que tú en tu casa ya lo estás sintiendo, ya lo estás sufriendo. Yo lo he sufrido a pesar de que soy un veranista de corazón. El calor está insoportable. Y la gran pregunta, que yo creo que se hacen todos los amantes de los animales, es: si nosotros estamos sufriendo con el calor, ¿qué pasa con nuestro perrito? ¿Qué pasa con nuestro gatito? Bueno, para solucionar todo eso, para saber cómo ayudarlos a ellos justamente en este verano, es que tenemos tremendos invitados, y voy a comenzar por ella, por supuesto, que es médico veterinaria y académica de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Bernardo Higgins. Le damos la bienvenida a Fabiana Escarzo. ¿Cómo estás, Fabiana? Muchas gracias, bien. Todo bien. Oye, tenemos muchas preguntas que queremos hacerte ahí para poder saber cómo mantener mejor a nuestros hermanitos pequeños, a nuestras mascotas. Y a mi izquierda tengo a un regalón de todas ustedes en sus casas, estoy seguro. Él es conductor de televisión, panelista de muchos programas, pero principalmente veterinario de la Universidad Bernardo Higgins. De la Universidad de Chile, perdón. Sí. Pronto a abrir, escuché, una nueva clínica, Sí, ¿no? estamos pronto. Bueno, primero gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas también, porque de verdad que a la gente le interesa mucho y son súper relevantes, porque como tú decías al principio, si nosotros sufrimos con el calor, imagínate los animales que tienen pelo, y hay algunos que tienen mucho pelo y pelos especiales. Bueno, entonces Tremendo. Sí, vamos a abrir una clínica, yo creo que en 2 semanas más. Voy a decir el lugar porque no creo que sea auspiciador de acá, pero en el Mall Plaza Norte. Muy bien. Tenemos un convenio especial con el Mall Plaza y con Pagual, que es una tienda de mascotas, digamos un pet shop, y tenemos una asociación estratégica muy buena ahí con Allendez Hermanos, que son las distribuidoras de alimentos para perros más grandes que hay en Chile, y tenemos una gran clínica que vamos a hacer, ya lo va a escuchar, Bienvenido, Seba Jiménez. Gracias. Entonces a este programa. Oye, quiero comenzar contigo, Fabiana, entendiendo un poco cómo le afecta a nuestras mascotas, hablemos de los perritos y los gatitos en primera instancia, este calor. ¿Les afecta igual que a uno? ¿Son sensaciones distintas, más, menos? Bueno, la verdad es que animales de compañía, bueno, vamos a usar ese término esta vez para hablar de mascotas. No solamente tenemos perros y gatos en casa, ahora hay animales exóticos también que están en compañía de nosotros y de la familia. Y la verdad es que ellos, si bien tienen temperaturas que pueden oscilar distintos rangos en comparación a nosotros, tienen distintos mecanismos para poder eliminar el calor, ¿cierto? Entonces, a diferencia nuestro, no tienen glándulas sudoríparas en toda la piel, por lo tanto, la eliminación de calor la realizan mediante jadeo y mediante las almohadillas, en caso de caninos, ¿ya? Por ejemplo, en caso de reptiles, cuando hablamos de animales exóticos, que también nos tenemos que involucrar, ellos se adaptan mucho, como no termorregulan, se adaptan a las condiciones ambientales también. Entonces, para ellos un poco más de calor está muy bien y lo van a estar pasando muy bien. Claro. Pero en caso de caninos y felinos, de perros y gatos, sí tenemos que tener consideración porque afecta de sobremanera, tienen menos apetito, pasa un poco como nos pasa a nosotros, buscan los espacios más resguardados del calor. A veces también se ven más decaídos, más aletargados, y esas cositas muchas veces a los tutores de estos animales nos pueden asustar, pueden ciertamente ponernos en alerta, pero finalmente hay que conocer un poquitito a nuestros animales de compañía, hay que conocer las especies también con las que estamos conviviendo y de acuerdo a eso tomar los resguardos pertinentes. Seba, cuando nosotros planteamos en las redes sociales este tema que íbamos a hablar justamente de las mascotas, la mayor cantidad de preguntas llegó vinculada a los perritos, y una que se repetía mucho tenía que ver con que si hay razas de perros que sufren más o menos con el calor. ¿Tiene que ver con el pelaje? ¿Todos sufren por igual? ¿Cómo es ese tema ahí? A ver, eso es súper importante porque hay razas que tienen diferentes capas de pelos, ¿ya? Por ejemplo, las razas nórdicas, samoyedo, el siberiano, el Alaskan Malamut, son razas que tienen varios tipos de pelos distintos porque son razas nórdicas hechas para el frío, digamos. Claro. Son muy tupidos el pelaje, por lo tanto, un husky, por ejemplo, un siberiano o un Alaskan que está hoy día con 37 grados y no tiene posibilidad de escapar del calor, es un perro que puede morir de un shock térmico. Es así de sencillo. Por eso que lo que decía la doctora tiene mucha razón. Ellos buscan lugares frescos. Claro. O de repente uno los ve cuando los ve tirado en el piso. Claro, tirado al piso como ranas, ¿sí? Claro. De la cocina, porque el abdomen tiene menos pelo y por lo tanto ahí puede disipar más calor porque está en contacto con el suelo. O de plano ellos se meten al agua.
Yo he visto, yo tengo un husky y está pasando por, pero le tenemos una piscina para ella. Como una piscina se mete al agua de niños más chiquititas, inflable, y ella se pone ahí y se echa. Y es una buena forma de disipar el calor, porque son razas que están más adecuadas para climas más fríos. Ahora, hay otras razas, por ejemplo, los Yorkshire Terrier, que tienen un pelo muy largo, delgado, pero no tienen capas más profundas, muy finito. Ese es un perro que también tiene algunas adecuaciones, ese es un perro que resiste mejor el calor. No estoy diciendo que el calor lo afecte en forma distinta, sino que el pelo es aquel que le hace que el calor para ellos sea mucho más llevadero que para un husky, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, hay que tener siempre en conciencia de eso y siempre tener en conciencia que hay que dejar agua fresca siempre para los perros. Los perros no toman agua tibia, no se la van a tomar. Si uno le deja un pocillo con agua en la mañana, a las 3 horas ya no se la va a tomar. No se la va a tomar, porque pero está si tibia. Le pongo un cubito de hielo, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, pero se te va a derretir el hielo en 10 minutos. No, sí, pero le puedo dar agüita con hielo. Por supuesto, no les hace daño. Sí se puede. Ahora, no recargarlo tampoco, porque también pueden haber problemas gastrointestinales con un agua muy fría. Claro. Pero en un día como calor como hoy o como ayer, da lo mismo, o sea, tú le puedes dar agua con hielo sin problema. Fabiana, estas acciones que muchas personas que tenemos mascotas, yo le digo porque yo ahora no tengo mascota, pero me acuerdo tenía un perrito pequinés y partía la primavera y mis papás de inmediato lo vamos a pelar. Y lo pelábamos por completo, se veía horrible, parecía un ratoncito chico, pero en el fondo sentíamos que así le estábamos alivianando una carga de calor importante. ¿Es correcto eso de repente, más allá de la estética, quitarles el pelaje? O ellos, mucha gente dice, bueno, por algo tienen pelos, también lo necesitan para estar bien. Sí, lo que pasa es que ahí hay dos ideas muy importantes. Una, como dices tú, es finalmente poder resguardarlos del calor, eliminar esta capa de pelo que en algunas razas es muy tupida, como comentaba Sebastián, en otras no. Pero también tenemos que tener cuidado porque al quitar esta barrera de piel, perdón, de pelo, claro, que es gruesa. Sí, la de piel no la queremos quitar. No. No somos de para tanto. Pero al realizar la peluquería, lo que hacemos es exponer la piel y los exponemos a quemaduras del sol. ¿Ya? Entonces, o sea, ningún extremo es bueno. No, ningún extremo es bueno. A veces se toma la decisión de pedir una peluquería muy cortita para que dure más, pero tampoco es sano para la piel. Y claramente a la exposición solar, ahí entran otros cuidados. Un protector solar, ¿cierto? Está resguardando la cantidad de sol. ¿Se le puede echar protector solar a los perros? Se le puede echar protector solar a los perros. Hay protectores solares diseñados específicamente para uso de animales. Ah, mira, no tenía idea. O sea, sí. Pero el mío, el que 50. Yo uso, ¿se lo puedo aplicar también? O sea, si no tienes de mascota y si no tienes de guagua, porque el de guagua es bastante más llevadero para un perro que el de adulto. Porque tiene menos químico y todo eso. Porque la piel de los perros no tiene nada que ver con la piel del ser humano desde el punto de vista del pH, desde el punto de vista de la exposición al sol, etc. Entonces, lo ideal sería usar, por ejemplo, hay un producto que es Menforsan, que es una marca que tiene un protector solar para mascotas de 50 SPF, o sea, de factor protector 50. Buenísimo. ¿Ya? El tema puedes usar de personas, pero lo recomendable es siempre usar para mascotas que están diseñados para esa piel, ¿ok? Y dónde ponerles, eso es lo otro que bueno, pero ¿a dónde lo voy a poner? Úsenlo en toda la piel, que está más desprovista de pelo y que está más expuesta al sol. Y segundo, hay algunas razas que son de piel más despigmentada, más clara piel. Por ejemplo, el border collie, que algunos son con la nariz media rosada, hay que ponerle y hay que echarle mucho en esta zona de arriba del morro, detrás de la nariz, porque se pone muy rosada esa parte y se puede producir tumores que son bastante graves en los perros, que empiezan con una pequeña manchita, como con una dermatitis muy simple que no pasa, y que eso se puede transformar en un cáncer bastante agresivo, y por lo tanto hay que proteger esas zonas, las puntas de la oreja, los gatos blancos, por ejemplo, o las razas de perros blancas, que son muy despigmentadas, poner en la punta de la oreja y en la nariz fundamentalmente. Ahora, si tú le pones aquí en la nariz un poco, se lo va a chupar. Claro. Los perros se humedecen la nariz siempre para estimular un poquito la olfacción. Entonces hay que esparcírselo mucho rato para que se absorba más en el morro y eso hace que cuando se langueteen no se saquen todo. ¿Y con los gatos cuál es el cuidado? Porque claro, un gato, me imagino, nunca he tenido gatos, pero es más complejo el aplicarle un bloqueador, por ejemplo. Igual se puede. Los gatos, recordemos algo, a los gatos les encanta que le hagan cariño en la cabeza. Les gusta que le acaricien la barbilla, la pera, las orejas, detrás de la oreja. Entonces en esos momentos hay que aprovechar.
Entonces en ese momento uno se echa un poquito y le hace cariño. De hecho hay unos productos especiales para calmar a los animales, que se le hace un pequeño masaje con estas esencias florales, de hecho, y se le hace masaje en las orejas a los gatos, para que se calmen. Entonces uno también puede aprovechar de hacerlo con el bloqueador solar, también en la nariz, digamos, en esta parte del morro y en las orejas. Perfecto. O sea, son cuidados similares perro y gato, sí, en este caso. Por supuesto. Especialmente las razas o los animales blancos o despigmentados. Perfecto. Oye, estamos hablando de este tema, tratando de entender cómo cuidar, cómo darle mejor bienestar a nuestros animales de compañía, ¿cierto? A nuestras mascotas de compañía. Para eso pueden comentar en las redes sociales, en el Twitter, que es Hugo Higgins, en el Instagram, que también es Hugo Higgins, y en la cuenta de Facebook, que es Universidad Bernardo O'Higgins. Fabiana, te quiero preguntar por el tema de los paseos, ¿cierto? Porque para ninguna mascota, para ningún animalito es sano, en el caso de los perritos, por ejemplo, estar todo el día encerrado en una casa o en un departamento, pensemos un lugar sin mucho patio. Pero también me imagino que es poco sano para ellos salir a pasear en un lugar 3, 4, 5 de la tarde cuando las temperaturas, por lo menos en la capital, están en 35 grados, donde el pavimento se calienta mucho más, como que uno salga a pata pelada a caminar por el cemento. ¿Qué cuidados se pueden tomar en ese caso o de frente no lo puedo sacar en esos horarios? Bueno, la verdad es que las recomendaciones son evitar a toda costa los paseos en horarios extremos de calor. ¿Aunque sea en un lugar con sombra? Si podemos evitarlo, sí, porque todo el traslado y todo el movimiento del animal va a generar obviamente un ejercicio, un desgaste energético y un ejercicio que pueden llevar al animal a colapsar si es que el aire que están respirando está muy caliente, ¿cierto? Si bien podemos caminar por la sombra, el asfalto y todo a nuestro alrededor está muy caliente y está irradiando mucho calor. Como cuando uno va a la playa y se quema los pies en la arena. Exacto. Imagínate, un perro también le pasa lo mismo. Debe ser terrible. Exacto. Entonces, el aire está pesado en Santiago, en la capital, tenemos altas temperaturas, así que si se puede evitar, se evita. Ya, obviamente salir a hacer paseos a primera hora en la mañana, a última hora en la tarde, en razas que son braquicéfalicas como los Pug, los Bulldog. Evitar también la sobreexigencia, que jueguen, que corran, porque todo eso va a generar un aumento de temperatura corporal. ¿Ya? Y obviamente salir con agua a disposición, salir con... Estas toallitas húmedas para ir humedeciéndole las patitas, las almohadillas. Se podrían utilizar, pero la verdad es que lo que rápidamente baja el calor en las almohadillas es el alcohol. ¿Ya? Ya, hacer un puff o un spray con alcohol y tenerlo para bajar la temperatura rápidamente en las almohadillas podría servir, ¿ya? Pero de todas formas, si podemos evitar la exposición directa en horarios de calor, mejor para evitar los shocks térmicos. Perfecto. Eso es lo que decías tú de los paseos en la playa, que uno no puede caminar. Yo me imagino que para ellos debe ser lo mismo en la calle. El cojinete plantar de los perros es bastante grueso, ¿ya? Pero si bien es cierto, si caminan en el pavimento caliente, obviamente se pueden quemar. Claro. Pero en la arena, cuando ellos apoyan la pata, la arena hirviendo se mete entre medio de los dedos. Y entre medio de los dedos hay una piel muy delgada y eso les produce unas quemaduras terribles. Porque esa piel es como si tú te metieras harina hirviendo entre medio de tus dedos. Generalmente uno no pasa mucho, pero los perros sí. Entonces eso es el gran peligro. Ahora, no vas a sacar a vaciarlo nunca, como dice la doctora de día, menos las razas chatas, los braquicefálicos. Porque esos perros tienen muchos problemas. Porque ¿cómo termorregulan los perros? Como ya habíamos dicho, poniéndose de guata, pero jadeando. El jadeo es un tránsito, un paso de aire boca-nariz, boca-nariz, boca-nariz. ¿Para qué? Para enfriar el aire que inspiran los perros y para poder termorregularse. Claro. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que tienen una conformación de la cabeza muy anómala, creada por nosotros, lamentablemente, que juega en contra de su salud y su bienestar. Hace que los cornetes nasales, que son una de las primeras barreras o fuentes de termorregulación que hay en la nariz, digamos, para calentar el aire en este caso que va hacia adentro, están mucho más arrugados que los normales, tienen algunos cornetes aberrantes en la parte anterior y en la parte posterior de la nariz, o sea, de la fosa nasal. Después el paladar blando está muy largo, donde tenemos la campanilla de los seres humanos, los perros no tienen campanilla, tienen un paladar blando redondo. Y eso se mete adentro de una estructura donde no debería estar.
adentro golpea la epiglota incluso por dentro y puede llegar hasta la laringe, hasta las cuerdas vocales. Y eso le produce una incomodidad tremenda, por eso roncan la mayoría de sus perros. Y eso hay que hacer algunas cirugías correctivas, qué sé yo. Pero eso hace que más se estreche más el paso de aire todavía porque eso se inflama en forma crónica. Y además tienen alteraciones de tráquea. Pueden tener estenosis o hipoplasia o colapso traqueal. Entonces el paso de aire por una vía aérea estrecha hace que sean muy malos termorregulando. Claro. Entonces, por ningún motivo saquen a hacer un perro de esa raza a esta hora, no, a esta hora, un poquito más tarde, tipo 9, 9 y media, está bien, sí. Pero no a las 3 de la tarde ni a las 2, oye, es un crimen. Quiero hablar de lo que se viene, los fuegos artificiales, pero antes, para dejar como un poquito cerrado este tema, ¿en qué momento me preocupo de mi perrito? ¿En qué momento ya, no sé, qué característica, qué puedo ver en él que ya diga el calor le está afectando demasiado, tal vez lo tengo que llevar a un veterinario? Yo creo que te vas a dar cuenta al tiro porque el perro, ¿qué pasa? Yo he visto, por ejemplo, los que paseamos en los cerros y vamos en la mañana temprano ya, si vaya a las 7 de la mañana no hay problema, pero si vaya a las 11, tú llegas allá arriba al cerro a las 12. Pleno pic de radiación. El perro, tú lo vas a notar que jadea en exceso y el perro no quiere moverse. Eso es uno de los primeros síntomas de que el perro está entrando en un shock, o no en un shock, pero sí en una hipertermia. El minuto va a empezar a preocupar. Por supuesto, y un perro que no quiere caminar, un perro que está jadeando en forma intensa, incluso las mucosas de la boca, la mucosa de los labios y la mucosa de la lengua se empiezan a poner muy rojas. En los ojos muy rojos, ¿ok? Entonces ese es un síntoma de que el perro puede estar entrando en un shock térmico. Ya, importante para que la gente... Y ahí que lo que hay que hacer, mojarlo. No tenía otra alternativa. Mojarlo entero, lo más que puedas. Esa es la única alternativa que hay, en en un cerro. Tíralo a la piscina, claro. Tíralo a la piscina si está en tu casa. La opción que decía el SEA de poner como esa piscina como para los niños, para que ellos mismos se puedan ir termorregulando. Se viene... la próxima semana, ¿cierto? Vamos a estar ya en Navidad, después se viene Año Nuevo, Fabiana, y hay un espectáculo que a los seres humanos nos encanta, que son los fuegos artificiales. Pero a los perritos no les gusta tanto, los perritos empiezan a ladrar, se asustan, ¿cierto? ¿Qué tan peligroso para ellos es la exposición a este tipo de fuegos artificiales? Sí, bueno, la verdad es que los animales en general tienen un oído mucho más desarrollado y escuchan a otros niveles de frecuencia, ¿cierto?, que nosotros no, por lo tanto los afecta de sobremanera en cuanto a susto, en cuanto a miedo. Por lo tanto, si bien estas fobias que se generan a los ruidos externos, a los ruidos fuertes, debiesen ser, para aquellos individuos que reaccionan mucho, debiesen ser un trabajo que se debe anticipar, es decir, si nosotros sabemos que nuestros animales tienen fobia a los ruidos, a los fuegos artificiales, esto tenemos que empezar a trabajarlo en marzo, ¿ya? Pero en general la gente se acuerda una semana antes. Ahora. Entonces, hay distintas técnicas de ayuda, pero no, son como ayudas parche, que nos pueden servir, pero no podemos esperar que esto nos solucione un problema. ¿Pero como cuál, Fabiana, por ejemplo? Tenemos algunos, bueno, se utilizan muchas feromonas, ¿ya? Que son feromonas de calma, de apaciguamiento, de serenidad, de tranquilidad, que estas se pueden encontrar en tipo spray, en collares, que son como collares calmantes, le dicen de alguna manera. Se puede poner música fuerte, ¿cierto? Esto se usa bastante, el tema de la música elevada en el lugar donde el animal se va a resguardar. Pero música fuerte, a ver, por ejemplo, estamos todos en la casa, celebrando, ¿cierto? Fiesta, qué sé yo, y sabemos que van a empezar los ruidos de los fuegos artificiales. Llevo el perrito a una habitación, lo dejo solito y pongo la música más fuerte, una situación así, o es mejor tenerlo conmigo como abrazándolo? No, lo que pasa es que lo ideal siempre es brindarle un lugar de seguridad y de refugio al perro, ¿ya? Entonces, por lo general al perro le va a gustar estar en brazos nuestros, pero lo ideal es buscar un lugar que nosotros podamos aislar de ruido, y podemos ponerle mantas, podemos poner cartones, etcétera, algún elemento que ayude a aislar un poco el ruido. Incluso alguna casita que sea cerrada, que tenga una manta, donde el animal se sienta resguardado, se sienta seguro. Ese lugar lo podemos preparar con anticipación, le vamos a poner feromonas, le vamos a poner distintos elementos que sean de comodidad para nuestro animal, y junto con eso podemos poner música en ese ambiente, una música alta, en volumen alto, pero lo ideal también, como decía, si nos acordamos, aunque sea una semana antes de esto y no unos meses antes para poder trabajarlo, empezar con la música alta unos días antes, porque va a ser el mismo tipo de reacción de miedo, de estrés, de ansiedad,
que el animal esté expuesto a ruidos de fuegos artificiales, a que esté expuesto a una música de YouTube a todo volumen. Claro. Pero hay muchos playlists en YouTube que son como para de serenidad, para animales. Para animales. Sí, e incluso yo lo utilizo mucho en mi gatita. Cuando yo no voy a estar por periodos largos, la dejo con una musicoterapia todo el día y anda súper bien. Entonces igual se recomienda mucho el uso de musicoterapia, de aromaterapia también para este tipo de casos, de fobias. Seba, estoy de acuerdo con esas técnicas de música y aromaterapia. ¿Podríamos de hecho está descrito también que hay algunas, como decía la Fabiola, ¿no? Fabiana. Como decía Fabiana, la música clásica es la que más relaja a los animales. Es que está súper comprobado, y también hay música clásica para animales, para justamente calmarlos. Otra cosa importante para complementar lo que dice Fabiana es que la luz que produce, los destellos que produce el fuego artificial también asustan a los animales. Y me gustaría enfocarme más en el gato en este momento, porque el gato es un animal ultra sensible, es ultra estresable, es un carnívoro totalmente distinto al perro. Son animales totalmente... Lo único que los reúne es que son carnívoros, que son de la misma familia, digamos. El resto, todo familia distinto. De carnívoros, pero unos perros y otros gatos. Pero son realmente distintos. El gato es un animal extremadamente sensible al estrés, a cualquier tipo de estrés, que un perro que lo persiga, un auto que pase rápido, niños jugando, otros gatos que lleguen a la casa. Todo lo estresa. Es muy estresable. De hecho, gato en otra vida, entonces. No, claramente. De hecho, los gatos que crecen con perros o que se crían con perros viven menos que gatos que se crían entre gatos y que están en una situación de bienestar completo, pueden llegar a ir sobre 20 años. El récord mundial comprobado en un gato son 38 años. Científicamente, y hay un dato ahí personal de 44 años, un gato que vivía en un esquema que nadie lo molestaba, tranquilidad absoluta. Entonces, los destellos de luz y también el ruido, como dice Fabiana, hay que aislarlos de eso, música clásica, un volumen moderado alto para que obviamente no se escuche tanto el ruido, y ojalá incorporarle cosas de juguetes del perro o ropa del dueño adentro de una pieza con su cucha ahí, su casa, digamos, dejarle un ambiente y el calme, o sea, las feromonas que son muy buenas para apaciguar. Oye, y en este caso, porque hay mascotas de compañía que son súper regalonas de los amos, ¿cierto? Hay perritos, no sé, chiquititos, que a lo mejor es primer año nuevo que van a enfrentar, primer show de fuegos artificiales. En el caso de una familia, me estoy imaginando que dice, ya sabes que este año vuelven los fuegos artificiales, que además se retoman ya potente, por ejemplo, en Viña del Mar, y la familia quiere ir a verlos a la playa. En ese caso, ¿es mejor dejar a la mascota sola en la casa? ¿Es menos dañino el estrés de la separación que el estrés de este ruido y estas luces? De todas maneras, yo también estoy de acuerdo con... No hay que llevarlo por ningún motivo. Sí. Ya, se deja, porque se suma el estrés, espacio de se suma el estrés del tumulto, de la cantidad de gente, el ruido, la música, los gritos, los abrazos. El perro se siente... ¿Para qué decir un gato? Un gato es una locura llevarlo a cualquier lado, digamos, pero el perro se siente muy estresado con eso, y súmale todo lo que va a ver y todo lo que va a escuchar. Ese perro puede agredir, se puede escapar, lo más probable es que escape o se suelte o se ponga muy nervioso. Entonces, por ningún motivo llevarlo a un evento de fuegos artificiales masivos, cero posibilidad. Perfecto, o sea, hacemos este espacio de bienestar para nuestra mascota. Sí, y aprovecho de sumar a lo que dice Sebastián, recordarle a todos los tutores de identificar correctamente a sus mascotas, sobre todo para esta época, que es una época donde la pérdida o extravío de mascotas aumenta por justamente quedarse solos en casa, querer escapar de los brazos de la gente que los lleva a ver fuegos artificiales, etcétera. Ya, perfecto. Oye, sí, obvio. Lo que pasa es que dijiste delante algo que hay que corregir, yo creo. El tener los perritos chicos tanto tiempo en brazos hace que los perros se confundan, ¿ya? Porque el perro se transforma en algo que él no es. Se tiende a subirse a los brazos del amo. Los perros chiquititos les pasa mucho, y uno lo ve en la clínica cuando los atiende, uno no los puede subir a la mesa. El perro se tiende a subir porque siempre quiere estar en la protección de los brazos de la tutora o del tutor. Siempre. Como una guaguita que se acostumbra a los brazos. Exacto, pero eso es malo para el perro, porque es un perro que no se sabe socializar con otros de su propia especie o con otras personas.
¿Me explico? Entonces, sí, yo sé que es una cosa de amor, de que queremos mucho a los perros, pero le hacemos daño a los perros, ¿cachai? Porque el perro aquí nomás se siente tranquilo, en los brazos del tutor. Que lo digáis porque yo por lo menos no lo había escuchado y como tú decías, es lo que uno tiende a hacer. Exactamente. A nosotros cuando atendemos a estos perros chicos en la clínica, y son perros que son tan regalones que todo les hace daño, todo les incomoda, todo no los puedes tocar, se quieren subir arriba, porque solo aquí se sienten seguros. Entonces todo eso perro lo dejas en el suelo y el perro se tiende a subir todo el rato, se quiere subir arriba de su tutor, porque no sabe estar en paso tranquilo en otro lugar que no sea la protección de los brazos del dueño del tutor. O sea, ya sabemos, la mejor muestra de amor es justamente darle protección que sea perro, que sea perro. Que sea perro, no tenerlo ahí en los brazos. Fabiana, Seba, muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Aclararon muchos temas, de repente uno dice, oye, ¿cómo poder ayudar acá? Bueno, Fabiana y Sebastián nos ayudaron muchísimo. Mucho éxito en todo lo que se viene. Y con ustedes en su casa, atención, porque nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya viene un tremendo tema. Vamos a hablar de la crisis política y social que se está viviendo hoy en día en Perú. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo la podemos entender en palabras simples? Todo eso y mucho más acá en Hugo Transformación Global después de esta pausa. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Centrándose en la formación integral de sus estudiantes con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Admisión 2023. Postula a UBO entre el 3 y el 6 de enero. Universidad adscrita a gratuidad y con acreditación avanzada. UBO, evolución universitaria. Ya estamos de regreso en este capítulo de día domingo de Hugo Transformación Global. Ya lo hablábamos al comienzo. Hoy día queremos conversar, entender un poco más la situación que está viviendo actualmente nuestros vecinos peruanos. ¿Qué es lo que pasa con esta crisis política y social que se está tomando el país? Para eso tenemos tremendos invitados y voy a partir por mi derecha justamente con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo Higgins. Le damos la bienvenida a Alan Kerrier. ¿Cómo está, Alan? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación porque tenemos muchas dudas y queremos, como siempre decimos en este programa, hablar en simple para que la gente entienda justamente. A mi derecha se encuentra el director gerente de inversiones Arabal y también anterior presidente del Club Peruano en Chile. Le damos la bienvenida a Ernesto Aramburu. ¿Cómo está, Ernesto? Muchas gracias, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por estar también presente en este caluroso domingo. Y a mi izquierda, el editor internacional de La Tercera también. Le damos la bienvenida a Fernando Fuentes. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Amigos, vamos hoy día a conversar un poco, a entender qué es lo que está pasando en Perú, entender que no es un conflicto que se inicia el 7 de diciembre, ¿cierto? Ya lleva bastante tiempo. ¿Por qué pasa eso en Perú? Lo vamos a conversar en esta jornada. Pero antes, por supuesto, nuestra querida periodista María Paz Latorre fue hasta el lugar icónico, diría yo, ¿cierto? Donde se reúnen muchos amigos peruanos, la Plaza de Armas, para conversar con ellos, para entender cómo están viviendo desde Chile esta crisis de su país. Póngale play. Hola a todos y a todas allá en el estudio. Nos encontramos en Plaza de Armas porque sabemos de la crisis política que está atravesando nuestro país vecino Perú. Es por eso que queremos saber la opinión de nuestros hermanos peruanos sobre este tema. Estamos acá con nuestro amigo Arnaldo, a quien le vamos a preguntar cuál es su opinión que tiene respecto a la situación que está pasando actualmente allá en Perú. Mira, de todo, muy buenos días. El tema de Perú es un tema muy crucial, se puede decir. Hay mucha convulsión. El pueblo en general está en contra de que lo hayan vacado al presidente Castillo, dado que él ha sido elegido por el pueblo, la mayoría. Entonces se sobreentiende y se dice mucha gente de que este año 2023 son como 60 concesiones que el presidente Castillo ha hecho que no se va a revalidar. Entonces debo suponer que el Congreso y toda la plataforma derechista, al tenerlo Castillo, al no renovar, mucha gente va a quedar sin empleo, las grandes concesiones mineras, todo eso. Entonces el plan se orquesta en contra de Castillo. No está Castillo, no hay renovación de contratos. ¿Usted tiene familiares aún allá en Perú? ¿Qué opina de ellos? ¿Tienen miedo? ¿Les gustaría irse del país? ¿Usted, por otra parte, volvería? Mi hermana, por ejemplo, trabaja en Hilo, se ha ido a Lima, está trancada en Lima. Mi madre está en Hilo, mis hijos están en Hilo, todos están en Hilo, pero el conflicto es a nivel nacional. Esto era solamente Apurímac, ahora ya no está Apurímac, está
está Arequipa, está Camaná, o sea, ya eran 9 regiones y todo. En este caso, el señor Antauro ha comentado, ayer estaba en las redes sociales, de que ha convocado ya a todos los reservistas dirigirse a Lima. Está viendo las noticias, entonces esto va a ser un caos, un caos. Hola, mi nombre es Francis, soy de Perú, tengo 24 años, tengo acá en Chile ya casi un año. La situación de Perú me preocupa por mi familia que está allá, mis sobrinos. La situación de allá nos conmueve mucho porque hace tiempo no pasamos esas situaciones y ahora tenemos que pasarlo acá, estar preocupados por nuestras familias de allá de lejos. Entonces darle mucha fuerza desde aquí y eso es lo que más nos complica acá a nosotros, pero de todas maneras contamos con la ayuda de las personas de las Fuerzas Armadas para que puedan controlar ese tema. Agradecemos a María Paz Latorre justamente por este micrófono abierto que le entrega a nuestros amigos del Perú. Para entender un poco este conflicto, me gustaría comenzar contigo, Alan. Si nos podrías explicar en simple, alguna forma, por qué nace, cómo se suscita este conflicto, primero político y ahora ya también social. Sí. Mire, tenemos habitualmente dos formas de entender los procesos políticos, las crisis políticas que sean en Perú en otra parte. En el caso que nos toca hoy día, tiene que ver con acusaciones de corrupciones que están luego utilizadas. Algunos dicen manipular desde la perspectiva política para empezar a entorpecer el juego político. A partir de eso las cosas escaladan y llegamos finalmente a la situación que vivimos hoy día con un expresidente en la cárcel, bueno, en espera de su juicio, una nueva presidente y una tentativa de recuperar un poco una estabilidad política y social, lo que es bastante complejo actualmente, visto los últimos antecedentes. Eso, vamos a decir, es la perspectiva factual y la más directa que recibimos. No obstante, yo creo que es bueno también de tratar de reflexionar un poquito más allá de los hechos y preguntarnos por qué eso ocurre. Y por qué eso ocurre lo podemos abrir, no solamente a Perú, pero en otros países también, y reflexionar por qué en muchos países estamos frente a situación de inestabilidad social y política. ¿Es una mera casualidad o algo está pasando? Sobre todo si tomamos en cuenta la realidad actual de Latinoamérica, ¿cierto? Sumar a todo lo que tú señalabas justamente, hace pocos días se declaró este estado de emergencia por 30 días en Perú, justamente, y se estaba evaluando, hablando de toque de queda. Fernando, ¿qué cualidades o qué elementos tiene Perú que efectivamente permiten que en un lapsus de menos de 5 años convivan 6 presidentes distintos de esta guerra eterna? Porque ya lo decía de alguna forma Alan, el presidente Castillo, el expresidente a estas alturas, desde el minuto 1 tuvo un montón de acusaciones. Un montón de investigaciones, él decía que no, que era falso, qué sé yo, pero ¿qué elementos tiene Perú específicamente para abrir este abanico de personajes políticos? Mira, habría que partir diciendo que el sistema político de Perú es bastante fragmentado. Si uno se va a las elecciones del 2021, eran aproximadamente 20 los partidos que se presentaron a las elecciones, hubo 4 que se marginaron. De esos 20, alrededor de 12 no alcanzaron el 5%, que es el mínimo que le exige de representación la ley. Y finalmente, con representación parlamentaria hay 10 partidos, o sea, lo que te habla de la dispersión que hay del voto. Y lo otro que también es importante es las facultades constitucionales que tienen los poderes, en este caso el legislativo y el ejecutivo, que son básicamente las mociones de vacancia y también de confianza, que en el fondo fue el caso en que el Congreso estaba justamente ese miércoles 7 de diciembre convocado justamente para ver una moción de vacancia contra Castillo. Que ya era la tercera. Claro, que había sorteado 2 con suerte. Y suponía que incluso en esta tercera, que era una moción por incapacidad moral por los casos de corrupción del que se le acusa, de los 87 votos que se necesitan para poder aprobarla, aparentemente no llegaban, la iba a sortear nuevamente.
Pero eso es lo que nadie se explica. La decisión de ese día de Castillo, supuestamente influenciado tal vez por su ex primer ministro Aníbal Torres, también se habla de la premier Betsy Chávez, que lo habrían influenciado para que diera este discurso que nadie lo esperaba, y él se adelanta y ordena la disolución del Congreso, y esto en el fondo se viene como una avalancha sobre él y hace que el Congreso efectivamente vote su destitución. Entonces hay una mezcla ahí del tema estructural de la dispersión del voto, de la fragmentación política, y también estas cualidades que tienen ambos poderes para poder vacarse en el fondo ambos. Es súper importante esta cronología, de alguna forma, que nos arma Fernando, Ernesto, porque claro, ese día tengo entendido que era tipo 3 de la tarde que estaba haciendo el llamado para esta votación de parte del Congreso, y el presidente de ese minuto, el expresidente Castillo, lo que hace es en la mañana anunciar estas medidas de voy a disolver el Congreso, y hay un cierto periodo para rearmar un nuevo Congreso. De hecho, entre las medidas que se anunciaron ese día, Ernesto, tenía mucho que ver con la reformulación completa casi del poder de investigación, del poder policial del Perú, siendo que él estaba con investigaciones bastante graves. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede entender ese fenómeno que, claro, es la gotita que rebalsa el vaso de años de problemas en Perú? Esto del Perú no es de ahora. Claro. Son 20 años que venimos. No partió este 7 de diciembre. 20 años. Y recuerdo lo que decía McNamara, el primer americano en su momento, que decía, no hay países en crisis políticas ni económicas, hay países mal administrados. Y eso es lo que le pasa al Perú. Tiene hace 20 años que tiene mala administración en todos sus estamentos, básicamente porque el peruano abandonó la política. Y la abandonó porque la gente preparada no quiere estar en los cargos políticos, y ha ido comenzando a aparecer gente de otros niveles, de menos niveles y con otras ambiciones. El Perú tiene una cualidad, el Perú tiene una línea económica que es muy rígida y que no se mueve, y totalmente independiente de la política. Podemos tener una pésima política, pésima imagen, presidente con el 10% de la votación, y una política que viene muy bien, 22 años andando en crecimiento permanente, un presidente del Banco Central que es un lujo el que tiene, y la economía anda. Y ahí vemos, Chile tiene 2.000 o 3.000 millones de dólares de reserva, Perú tiene 70.000, o sea, en este momento tiene para resolver muchos problemas con esa parte económica. Al no haber esta gente pasa lo que estaba señalando, de que el Perú tiene una dispersión política, que todos pueden armar un partido político, y así eran 20, 21, hubieron 24 candidatos a la presidencia al comienzo, llegaron y al final llegan 2 que estaban con el 10% a estas elecciones. Y ganó el antivoto a Keiko Fujimori, por antivoto, o sea, no por... En el fondo, ¿gana Castillo o pierde Fujimori? En el fondo era como ese era como el juego, pero Castillo era no diría un títere, pero era un segundo. El primero era Cerrón. Claro. Pero Cerrón estaba vetado porque tenía un juicio, no pudo estar en la plancha, se puso de segundo de la plancha, tampoco pudo estar, y ahí salió Castillo. Y Castillo se acomodó un poco para estar en esto. Pero ya este no era un gobierno de un partido político, de una fuerza, como decían, de maestros, etcétera, sino era un partido organizado con narcotraficantes, con terrorismo, que iba a tomar el Perú. De hecho, lo que hoy día están pidiendo es que se vaya el embajador de Cuba. O sea, hay una presión muy fuerte de gente que ha entrado, como ha pasado acá, de otros países, dispuestos a tomar este gobierno. Y en Perú a un presidente no se le puede juzgar mientras es presidente. O sea, todo lo que ha hecho no es juzgable. Por lo tanto, los casos de corrupción fueron muy conocidos, están a la vista, con pruebas, con platas encontradas en la presidencia, en el baño de la presidencia, amarrado $20.000. No es factible eso. Entonces, eso fue corrompiendo y no se podía juzgar, no se podía juzgar. Algunos se caían en estas manos y apareció el sistema de vacancia, que el sistema de vacancia en el Perú lo pueden vacar con 87 votos. No llegaban a 81, 83, 84, no llegaban. Y en esta tercera, ¿por qué? Porque al final se acomodaban los partidos, se compraban, se conseguían los votos para poderlo hacer, y en esta última
La oposición se consiguió también los votos, pues salió con 101. Pero eso salió después de este anuncio de disolver el Congreso, porque lo que decía Fernando, yo leía un estudio, todos los medios de comunicación, ¿cierto?, empiezan a hacer como sus apuestas, su investigación, Alan, y el Comercio decía, de hecho, la última información que ellos habían sacado era que no llegaban los votos, que efectivamente se iba a cumplir una tercera votación sin alcanzar a llegar los votos. Quiero que conversemos de eso, pero no quiero dejar pasar el tema de los partidos políticos, y te lo quiero consultar a ti, Alan. Escuchaba a un analista político que decía: ojo acá, que nos puede servir de lección para nuestro país, y no sé si tú lo compartes, o lo comparten todos, después quiero que todos me comenten de esto, sobre la importancia de los partidos políticos. De repente uno alega mucho contra el partido, esto de aquí, que son los mismos, los que se arreglan los bigotes, pero al parecer tener una historia política, tener un partido político con una historia arraigada en un país, es importante para mantener un buen flujo de democracia. ¿Lo ves así o no? Sí, sí, de hecho mis colegas han dicho muchas cosas muy importantes para la reflexión política. Uno, lo que muchos actores políticos no entendieron es que la forma de hacer política ha cambiado desde hace unos 15, 20 años y se da cada vez más en nuestros países. ¿En qué ha cambiado? Es que hubo un deslice del centro del poder, del Ejecutivo, donde estaba antes, hacia el Legislativo y hacia lo judicial. Y eso lo vemos hoy día, se judicializa mucho el actor político, lo que antes no era tan así. Entonces, ¿por qué ha cambiado eso? Eso ha cambiado porque a la base el ciudadano cambia. El ciudadano hoy día tiene un capital sociocultural mucho más alto, capacidad de reflexionar, tiene acceso a una información inmediata gracias a Internet y además tiene las redes sociales para opinar. Entonces, de vamos a decir, un ciudadano muy pasivo, como antes, pasamos a un actor político en devenir inmediato. Eso hace presión sobre la estructura. ¿Y cómo va a traspasar el ciudadano esta presión? El ciudadano va a identificar el eslabón débil del proceso político. ¿Y cuál es? El Congreso. Ya, pero con buenos políticos no tendría que existir problema en que los ciudadanos fueran activos, al contrario. No, pero el problema no es el activismo del ciudadano. Exactamente, porque el ciudadano es la corrupción del político. No cree más en lo político, no cree más en el discurso político y por eso está menos interesado en participar en el proceso electoral y prefiere ponerse al final del proceso, a posteriori, y en eventualmente una presión por una judicialización del actor político en base a lo que no ha hecho, lo que había prometido y lo que no ha hecho. A este momento empieza a hacer presión. Pero un elemento muy importante porque nos deja allá un espacio que tiene que ver con tu pregunta, cómo asumimos y cómo aseguramos una representatividad política real. Y allá hasta la fecha no tenemos otro proceso que el proceso electoral y los partidos políticos. Entonces, ¿es algo que puede pasar aquí en Chile? Teóricamente sí, como pasa de hecho en muchos países. Pero en el mismo tiempo yo creo que hay una percepción de institucionalidad política diferente en Chile que en Perú. Sin duda. Y probablemente debido también al contexto socioeconómico del perfil del elector. Claro. Fernando, ¿estás de acuerdo con que ahora se visibiliza de alguna forma la importancia de los partidos políticos para la democracia? ¿O esto tiene que ver mucho más allá de los partidos en sí, lo que está viendo en Perú y para que pueda suceder en otro lado? Bueno, de hecho hay factores que cruzan a la política regional. De hecho, el caso del escándalo de Brecht, que parte en Brasil con la caída del PT, hay esquirlas que claramente golpearon también en Perú. De hecho, eso gatillaron la salida del presidente Kuczynski. Entonces, y que es el punto que marca la inestabilidad que ha habido en los últimos 5 o 6 años en Perú, el tema de la corrupción. Pero también había un factor que salió a la discusión, que hay paralelos con el caso de Chile, pero inversos. Hay algunos que han adjudicado un poco esta inestabilidad política en Perú al tema de que ellos tengan un Congreso unicameral. Son una sola Cámara de 130 legisladores. Y justamente hace algunos meses había entrado en debate la posibilidad de que se tornara bicameral. Y ese también era un poco el eslogan de campaña con el que llega Castillo al poder, que era la convocatoria justamente a una asamblea constituyente para reformular la Constitución del 93, y que en el fondo no significa unos paralelos con Chile, claro, que era al revés, que nosotros en algún momento queríamos que se tornara unicameral. Pero parte de la propuesta constitucional. Claro, entonces hay algunos que creen que el hecho de que tenga una Cámara, el legislativo, también impacta de alguna manera en el juego político. ¿Crees que impacta a este nivel en ese juego político?
Yo creo que tiene que ver más con lo que decía del tema de la representatividad, de la calidad de los candidatos, porque si uno mira el ejemplo en Europa, los países nórdicos, hay varios de ellos que tienen una cámara y no podíamos decir que ahí la política no funciona. Yo creo que tiene que ver más justamente con el tipo de la calidad del político que está llegando al Congreso peruano en este caso. Claro. Ernesto, ¿estás de acuerdo con eso? Con el tema de la calidad del político. Más allá de que además suena súper paradójico, porque claro, tenemos una ciudadanía en Perú, en Chile, en Latinoamérica, mucho más activista, con muchas más ganas de cambio, de generar ciertas cosas, ¿cierto? No estamos en esta generación como que duerme, esta generación que no le importa nada. Pero aún así, la gente que está llegando al poder en Perú, al parecer, no es de la mejor calidad. ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Yo creo que en este momento no hay líderes. O sea, los líderes que eran antes, un Arias de la Torre, los partidos Fernando Belaúnde, eran los que llevaban gente atrás, hacían que cuando llegara la elección habían 2 o 3 grupos, no eran 20, eran 2 o 3 grupos y iban peleando a 3 tercios más o menos el tema. Y hay un abandono del empresario, del saber dirigir a su país o poner gente a dirigir a su país, pues muchos empresarios preparaban gente para ayudar a los gobiernos. Se hablaba en una época, yo digo, hasta el gobierno de Toledo, y que si salía alguien que era de izquierda, de derecha, si era blanco, negro, cholo, daba lo mismo ese tema. La derecha, los empresarios de alguna manera le ponían un segundo. El viceministro generalmente era alguien preparado, puesto por las fuerzas activas, por el empresariado en este tema. Y eso funcionaba y caminaba hasta que después abandonan. El caso de Odebrecht fue destructor. Nosotros tenemos un diario, un grupo económico que maneja el 95% de la prensa del Perú, y bueno, el presidente estaba metido hasta la masa y destrozó muchas clases políticas, y ahí aparecieron clubes que habían para todas las licitaciones, clubes. O sea, el empresario, en lugar de corregir hacia lo bueno, comenzó a llamarse chicha. Chicha en Perú es cuando tú haces las cosas mal hechas. O sea, ya, tú vas ¿cómo ahí? Vas al estadio, quieres ir al baño y te vas a una pared para no hacer. Ese es chicha, ¿no? Ese tipo de hacer un cartel bonito, sino de todos los coloriches, eso es chicha. Entonces nos hemos enchichado. Entonces, en lugar de educar, entonces la educación baja, mucha gente no va a los colegios porque no quiere ir. Y no hay una serie, si le tomaban examen a los maestros, no salían aprobados. O sea, entonces había mucho desgaste en ese tema, el liderazgo se perdió. Hoy día yo creo que esto está obligando a un nuevo liderazgo. Y quería comentar algo sobre lo tú que mencionaste, que del día anterior se estaba especulando lo de Castillo. Diario El Comercio, de hecho, fue uno de los que lo... No, pero no era tanto esa especulación, sino que siempre 2 o 3 días antes de la vacancia se mueven los votos, de alguna manera. Claro, como pasa en todos los congresos. Ese día se movieron, pero era otro el que aceptaba. Y eso hizo que se sobraron en el camino. Y ahí es donde Castillo se da cuenta que ya no hay nada que hacer, y ahí hace el cambio. ¿cierto? Hace el juego. Esa era la salida. Quiero decirle a la gente que puede comentar en las redes sociales a través de Hugo Higgins en Twitter, Hugo Higgins en Instagram también, o pueden ingresar al Facebook como Universidad Bernardo O'Higgins. Hay muchas cosas que cuesta entender de la política y de la conducta ciudadana un poco de Perú, bueno, del mundo entero. Los seres humanos no nos entendemos mucho a nosotros mismos. Uno podría decir, a ver, sacan del poder de alguna forma a un presidente como el señor Castillo, que entre otras cosas tenía denuncias por actos ilícitos, se descubrió que había utilizado fondos públicos para su campaña política, designación de altos funcionarios vinculados a movimientos terroristas, ¿cierto? Ascensos militares a cambio de dinero, y de hecho la Fiscalía lo señaló a él como líder de una organización criminal. Cuando sacan a una persona de esas características, uno lo que piensa es, listo, la ciudadanía se debería sentir mucho más contenta. Pero hoy día estamos en una especie de estallido social, si lo queremos llamar, en Perú, ¿cierto? Con un montón de manifestaciones que hasta el jueves pasado más o menos eran 8 las personas fallecidas. De hecho, en Aguascalientes había un montón de turistas atrapados justamente producto de las manifestaciones. Abro la pregunta para el que me quiera, o si todos quieren responder. ¿Cómo podemos entender contra qué está reclamando la gente? ¿Había mucho adherente de Castillo, efectivamente? ¿La gente está reclamando que sacaron a Castillo? ¿La gente está reclamando de que la política tiene que cambiar? ¿O por ahí, como decían algunas personas, de que los que estaban jugando a Castillo, los del Congreso, eran igual de corruptos que él? Yo creo que... Comenzamos con usted y después, bueno. Yo creo que la corrupción está metida por todas partes. Donde puede imaginar, todo hay corrupción. En todo eso, ya no trabaja, yo como arquitecto trabajo haciendo mis planitos, pero otros trabajan por la pasadita. Siempre hay y eso es una mala costumbre.
Perú se sobrepone a todos los problemas económicos porque el Perú tiene un 70% de economía informal. O sea, el pueblo del peruano es empresario, tiene un camión y es su empresa. O sea, por eso es que el dólar ni se ha movido de acá. Cuando acá estamos en 600, ahí estaba en 370, seguimos en 380 y no se mueve. No hay estos mecanismos para eso. Dejó de haber los 2 o 3 partidos, que es algo fundamental. La gente que está ahora los van a destapar. Hay 2.000 personas que pueden estar entrando presas por manos que han metido en diferentes partes, y esos son pegados con el terrorismo lo que han hecho estas azonadas, porque esa es la palabra, azonada les llaman. Ha bajado gente de la sierra a la costa, son los que llegaban a defender a Castillo, a acompañar a Castillo, lo que se llaman los ronderos. No pudieron llegar a Lima, se pudieron que parar, ahora tienen que regresar, no saben cómo, y la instrucción fue corten las carreteras. Hoy día hay 130 cortes de carretera. Hay distorsión política y hay balas y hay piedras en 13 de las 24 regiones que tiene el Perú. O sea, no es menor. Cerraron el aeropuerto de Andahuayla, un aeropuerto chiquitito con un avión a la semana, pero cerraron Arequipa, y ahí estás hablando de la segunda ciudad del Perú. Claro. Cerraron Cusco. Entonces, lo que tú dices, todos los turistas están en Cusco bloqueados, no saben qué hacer, no saben cómo ir, no pueden salir en auto, no pueden salir en tren, ya pasó la temporada, los hoteles no están todos abiertos, está pasando lo mismo en Arequipa, esto está haciéndole un daño al Perú, a la imagen del turismo, pero gigantesca, y sigue esta zonada. Entonces, ya salió el ejército, salió ayer la nota en que se aprobaba que apoye el ejército a la policía, y ahora sí salieron de verdad. O sea, te cuento, hay 101 policías heridos. O sea, esto no es fácil, o sea, o se corta de raíz o esto va... Alan, ¿contra qué está reclamando el ciudadano peruano? Difícil es decir eso. Yo creo que contra muchas cosas, depende un poco de cada ciudadano, pero yo creo que una gran base de la contestación social tiene que ver con el hecho que el principal problema de la política hoy día es la economía. Es el quehacer económico y el mal quehacer económico. Es decir, como decías tú, la corrupción que ha gangrenado toda la estructura. ¿Y cuál estructura? Es específicamente el Estado. Y no hay que olvidar que el Estado, para muchos, es un botín. Es un botín de empleo, de sueldo asegurado, etc. Entonces, es un espacio de pelea para lograr conquistarlo, mantenerse en eso, y allá vemos la articulación con los partidos políticos, donde la adhesión del ciudadano no es tan por el proyecto ideológico, es mucho más pragmático que eso, es ver, voy a lograr tener algo gracias a este partido o no. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Mire, la prensa peruana lo que destacaba cuando hacían el rastreo de los, entre comillas, líderes que ha habido de los levantamientos en las regiones, y lo que se comentaba en redes sociales, básicamente lo que piden era elecciones democráticas ahora. Claro. No quedaron contentos con este anuncio de la presidenta de eventualmente hacer las elecciones en 2024 y posteriormente ella incluso habla de diciembre del 2023. No, ellos quieren ahora las elecciones. Pero lo cambió porque esto primero era como voy a cumplir el periodo. No, claro, ella partió recordando que su periodo era lo que decía la Constitución, 2026, o sea, 2026, completar el periodo de Castillo. Y lo otro es el cierre del Congreso, eso es lo que piden también. Y eso un poco habla también del malestar que hay con la clase política en general. O sea, aquí no hay miramientos por tipos de partidos. O sea, para la gente común y corriente, todos prácticamente los integrantes legislativos de alguna u otra manera están implicados en casos de corrupción. Y claro, y si uno ve el caso de Castillo, que llega como un profesor primario que aparentemente venía limpio. Gobernar para el pueblo y por el pueblo. Claro, y en el camino se ve... Ahora, último recuento, eran 8 causas abiertas en el Ministerio Público, en que incluyen casos de corrupción, incluso de plagio de su tesis universitaria. Entonces, también en el fondo eso habla del malestar generalizado que hay entre los peruanos. Ya, y, a ver, volvemos al principio de la conversación un poco, cuando hablamos de un presidente que llega, que hace una campaña, que va a gobernar para el pueblo, por el pueblo, ¿cierto? Todos unidos, todo muy bonito, pero que tiene estas causas pendientes, que tiene desde lo más simple, a lo mejor, si lo estamos sindicalizando según la Fiscalía como cabecilla, como un líder de una organización criminal, lo más simple, lo más pequeñito es que plagió una tesis, eso ya es como el desde para él. ¿Cómo se puede entender que en estos procesos políticos efectivamente tan poco filtro existe, tan poco resguardo? Porque, a ver, uno reclama contra la política de este país, uno reclama que Chile no tenemos educación cívica, pero ya lo de Perú es a otro nivel.
Ahora, yo tampoco me sorprendería tanto. O sea, nosotros en Chile hemos tenido bastantes casos de autoridades que una vez... Pero presidentes con... Claro, no, pero nombradas se han dado cuenta que tenían historial que era complicado. Ahora, también uno tiene que entender que en el caso de Perú, la elección presidencial tenía que ver con lo que habíamos conversado, este tema del antivoto. O sea, él llega como representante de alguna manera de un outsider, alguien que no estaba contaminado, versus alguien que enfrentaba al fujimorismo, que estaba a puertas de volver al poder con Keiko. Y que tenía una historia política. Claro, entonces también eso justificaba de alguna manera la esperanza que había en gran parte de los peruanos en darle una oportunidad a alguien que venía supuestamente de afuera de la política. El tema es que, claro, él venía como candidato de Perú Libre, que es el partido de Vladimir Cerrón, que es un político de extrema izquierda. Entonces, él venía ya con una campaña fuerte y habían temores antes de que saliera electo Castillo de lo que podía significar su llegada al Palacio Pizarro. Entonces, una vez que él ya está instalado en el poder, se abre esta caja de Pandora y se empieza a descubrir todo, pero ya era tarde. Sin duda. Ernesto, este aviso de la actual presidenta Boluarte de adelantar probablemente estas elecciones, ¿viene a poner paños fríos o ya no es suficiente? Yo creo que, bueno, primero quiso hasta el año 26, que era... Sí, pues sí, fue cambiando la fecha a poquito. Pero entre los arreglos y los votos, yo creo que ya había un acuerdo de que venían elecciones rápido. Pero ahora lo ha adelantado porque cree que la cosa se le viene muy dura encima. Claro. Hay 11 ministros enjuiciados en este momento, los que salieron en este momento. De los 82, 83 ministros que pasaron en este año y meses por el Perú, uno solo no tiene antecedentes penales, o sea, así de nivel y otros condenados, etcétera. Y ya lo único que quiere es irse. Ya fue presidenta. En Perú el presidente queda con sueldo por vida, así que no es mala la pasada. Ya cumplió la... ¿no? Claro. Pero es así, es así. O sea, ojalá el Perú vuelva a lo que era antes, el APRA, Acción Popular, 2, 3 partidos fuertes, y la gente se metía a esos partidos y no se abría como en Estados Unidos. Hay 2 y por ahí aparece un outsider, pero son, y en España son 3, porque así el pensamiento se va unificando. O sea, habían... Claro. Los que llegaron a la final de la presidencia, 12 distintos. No hay ningún amor a eso. En el fondo lo que se pide en Perú y en el mundo entero es que la corrupción salga de los puestos de poder. Yo creo que eso es lo más importante. Alan, Ernesto, Fernando, muchas gracias por haber compartido en este bloque con nosotros, por explicar un poquito más en palabras simples, que es lo que siempre buscamos, este conflicto político y social que se está viviendo en Perú. Con ustedes nos aprovechamos a despedir también y nos reencontramos, ya lo saben, el próximo sábado a las 18 horas en el recuento de este capítulo y el próximo domingo a las 20 horas en un nuevo capítulo de Hugo Transformación Global, siempre por las pantallas de Vive. Que estén bien.